tamaño es. Tenemos todas las artes. Ahora, eso provocó, perdón que me extienda un poco, es un tema que me fascina, eso provocó que nosotros le dijimos al constituyente, a Alejandro Encinas, que fue el presidente, es pacta sunt servanda, es vinculatorio o no lo que digan los pueblos chinos. Entonces la ONU nos dijo, es pacta sunt servanda, que quiere decir que es lo acordado es obligatorio para las dos partes, es mutuamente vinculante, por decirlo de alguna manera. No lo que una autoridad dice es obligatorio para la otra, aquí es obligatorio para los dos. Entonces le digo al constituyente, si aprueban este texto los pueblos indios, que es el que nosotros hicimos, el constituyente lo vota por unanimidad. Y no, sí, porque no querían que lo fuera a aprobar. Entonces el único capítulo aprobado por unanimidad en el constituyente, para hacer lo mismo que los pueblos indios, el bilateralismo, y lo aprobaron por unanimidad, si no hubo ningún pueblo indio que estuviera en contra, nosotros lo votamos por unanimidad. Eso es un dato muy importante para cuando se habla en serio de nuevo constitucionalismo. Stato di diritto, ha detto Giuseppe, lo he escoltado, ¿sí? Ándale, Giuseppe. Ese es el tema, Giuseppe. Ese es el tema precisamente de la Constitución. México no vive un Estado de Derecho, por favor, ni siquiera de chueco, hombre. Perdón los periodistas, pónganlo queriendo hacer una broma. Sí, entonces, no, ese es el tema, es una constitución que no es vigente. Entonces nos hemos acostumbrado a violarla. Sí. A la autoridad ¿cómo se llama? Le interesa que se cumpla aquello que le interesa. Y lo que no le interesa, no importa, queda en la autoridad judicial, en la diplomática. Pero la falta de es que no corresponde a un pacto social actual. Obviamente el gobierno actual, por ejemplo, aplicará del modo más riguroso todo lo que se refiere a sus reformas petroleras, ¿sí? Ayer decía en su discurso Andrés Manuel que no está escrito en la Constitución que está prohibido robar. Yo le mandé una red, sí dice en las reformas petroleras, claro que está permitido robar a la nación. No se me explica. No hay Estado de Derecho porque no hay vigencia constitucional. Decía, no, un tratadista italiano, no voy a hablar de Sartori, no voy a hablar de Bobbio, voy a hablar de Germán Heller, que decía que hay Estado de Derecho cuando la normatividad se convierte en normalidad, o cuando la normalidad obedece a la normatividad. Ese Estado de Derecho, que es un valor a alcanzar, nunca se llega a la perfección, no existe en México. Si me permites, te contestaré. Bueno, Sol que me preguntó, sobre los ejecutivos. Sol, atención, mejor de escribir, graba. Ese es el tema. La Ciudad de México nunca tuvo, y no va a ser la historia completa, y publicó un folleto, si me das tu dirección te lo mando por correo electrónico, con toda la historia constitucional de ese asunto. Brevemente, en 1824 se define qué es el Distrito Federal. Se le quita al Estado del Valle de México, que era el Estado de México completo, y se hace el Distrito Federal, más o menos como está ahora, pero son 6 leguas alrededor del Zócalo, es el Distrito Federal. Pero no se le dan facultades ningunas de gobierno, queda sometida al gobierno federal, por eso se llama Distrito Federal. Bueno, luego en 1857 viene el debate brillante en que Francisco Zarco y el Nigromante hablan de la coexistencia de soberanías. Ahí empieza el tema, que es lo que estás realmente preguntando. La coexistencia de soberanías, que si puede haber una soberanía y otra en coexistencia en el mismo territorio, claro, pues, en el municipio hay soberanía popular, si no es una lista, una planilla de sociedad de alumnos,
es el voto popular. No lo reconocen los juristas mexicanos, la mayor parte de ellos, algunos sí, como Arnaldo Córdoba, que era un gran promotor de esta idea, de soberanía de los pueblos, ¿no? La unidad original que es la soberanía es el municipio. Y está el Palacio Municipal y frente está el Palacio de Gobierno del Estado. Pues, ¿cuál es el problema, no? Igual en la Ciudad de México está un palacio y está el otro, el ayuntamiento. Entonces, la lucha en 17, porque no es lo mismo, no puede haber coexistencia de soberanías. Esto empezó con el terremoto de 85. La Ciudad de México se apoderó, los ciudadanos, frente a la dimisión o cobardía del gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid. La gente tomó las calles, hizo el rescate y ya nunca dejó las calles. Cuando Cuauhtémoc, Ifigenia y yo comenzamos 2 años después el movimiento de la corriente democrática, nos encontramos con una ciudad libre. Desde entonces nunca el gobierno federal, el gobierno del PRI, ha hecho un solo mitin en la Plaza de la Constitución. Todos han sido de oposición. No, te lo digo, cómo cambió la correlación de fuerzas. Entonces eso vino determinando cambios. De la manera que tuvo que crear la Asamblea Legislativa, que luego se completó en la Asamblea de Representantes, luego se ampliaron las facultades de los delegados, luego logramos en 96 la elección del jefe de gobierno, pues de las nacionales, hasta que en la reforma del artículo 122 de hace 3 años de la Constitución Federal logramos prácticamente el ejercicio pleno de la soberanía de los habitantes de la ciudad. Hay coexistencia de soberanías en un Estado federal. Es propio a su naturaleza. Perdón, ya parezco maestro de escuela. Bueno, es lo que soy. Sí, porque aquí digo, Carlos, que además de político soy académico, pues es al revés. Yo salté de la academia a la política y ustedes lo ven, pues sigo siendo profesor de martillo. Usos y costumbres, Jorge. Mira, aquí hay una suplantación, porque usos y costumbres se entiende el régimen particular electivo de los reconocidos como pueblos indios del estado de Oaxaca. Pero no corresponde esta figura a los derechos verdaderos de los pueblos indios consagrados en tratados internacionales, que van mucho más allá. Entonces no estamos nosotros proponiendo sus costumbres. Deberá llegar algún día en que al contrario el régimen de sus costumbres se normalice, se adecue, se armonice con un régimen nacional. Y la diferencia fundamental, ya lo dije, no es solo respecto a la forma electiva, que es prácticamente tribal, es un consejo de ancianos, pero que hay que decirlo, por la tradición mexicana de tantos años, y estoy haciendo una afirmación, que los expertos me ratificarán o no, los usos y costumbres de Oaxaca los maneja el PRI. Perdón, era un acuerdo de los líderes locales con los líderes estatales y nacionales, porque era un partido hegemónico. Quizá hay algunos que no. En cambio, los pueblos indios ahora, todos los regímenes son de oposición, porque obedecen a otra filosofía. Y la filosofía es la interculturalidad, es el respeto a la educación bilingüe y cultural, es el respeto a las costumbres, a las religiones, y es el respeto, como ya dije, al territorio, a la territorialidad y a los recursos, que no existen en Oaxaca. ¿Sí? Entonces, un régimen supletorio no es al que nosotros aspiramos, que tendrá que armonizarse, ya lo dije, finalmente con las convenciones internacionales. Bueno, ¿qué me falta? Lo de Rosa, ¿no? Pero no sé qué es. Catarlista.